Pero no, es una gran bendición estar aquí. Como mencionó el pastor, tenemos la bendición de pastorear la Iglesia Bautista Esperanza. La iglesia pues inició en Surco y luego Dios nos movió a Chorrillos, límites con Surco y una gran bendición estar ahí. Dios ha estado bendiciendo en estos años. La iglesia tiene como 2 años y medio desde ya creciendo y es una gran bendición ver lo que el Señor está haciendo allá. Como bien mencionó el pastor también, el programa de Sal y Luz que pues hemos tenido a su pastor ahí en el programa y fue de mucha bendición. De igual forma, pues mi esposa tiene un programa que se llama Entre Amigas y mi esposa es la más famosa. Todos me ven a mí, pero todo el mundo le conoce a ella. Algunos me ven, pero no muchos, pero todos ya pues se ha hecho viral ella y pues esos programas son para ser de bendición para quienes lo pueden encontrar pues están en todas las plataformas digitales para que los puedan conseguir. Mi esposa me estuvo haciendo bullying por mi Biblia antes del culto sí es una Biblia grande, es una Biblia de letra, hasta dice acá adelante, letra súper gigante lo que pasa es que pues siempre al viajar pues se me olvida algo dejo algo en casa y esta vez fue mi Biblia pues no puedo predicar sin Biblia, pues estuve toda la mañana preocupado viendo con Casa de la Biblia, tengo un amigo que tiene contactos ahí pues hasta pues hice que pudiese llegar una Biblia acá a la iglesia para que pudiese estar predicando y compré una nueva Biblia, pero mi esposa me dice, ¿qué tan grande necesitabas? Y yo digo, es que algunos de los púlpitos quedan algo bajitos para mí y para verlo de lejos necesito letra súper gigante. Pues entonces, no, una gran bendición estar con ustedes y gracias, pastor, por tenernos. Vamos a empezar en Efesios 5 en esta noche. Voy a hacer algo raro, no voy a predicar 2 sermones, no se me espanten, por favor. Pero voy a presentar una verdad que vamos a hablar varias veces durante la semana para empezar y luego voy a mostrar esta verdad a través de varias historias en todo lo demás de esa semana. Entonces vamos a presentar el tema principal de todo, pues para empezar en Efesios 5 y 6 pues de ahí vamos a estar pues presentando y viendo este tema presentado pues a través de varias historias de la palabra de Dios en los demás cultos a las demás enseñanzas de esa semana. Pero vamos a empezar en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y en estos dos capítulos, Efesios 5 y Efesios capítulo 6, vemos pues todas las relaciones humanas que podría tener el creyente en un solo texto. Es como si la iglesia de Éfeso tuviese problemas interpersonales y Pablo dice, voy a darles con todo, contra cada relación, contra cada cosa, porque tienen problemas en todo. En un solo texto, en Efesios 5, Efesios 6, Pablo les da con todo. Pues que sean así, que actúen así, que puedan ver así. Y Pablo pasa por cada relación humana en estos dos textos. Pues vemos en estos textos, pues vemos el creyente con Dios, pues Efesios 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Y pues luego vemos el creyente para con los demás, el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Luego vemos la relación entre esposo y esposa desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Luego llegando a Efesios capítulo 6, vemos la relación entre padres e hijos, los primeros 4 versículos, y de ahí pues después, versículo 5, vemos la relación entre siervos y sus amos, y más adelante vemos la relación entre creyentes y las fuerzas espirituales del mal y la necesidad de poner la armadura de Dios porque Satanás siempre nos va a estar atacando. Y luego al final vemos los creyentes con sus autoridades espirituales, capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces vemos a lo largo de estos capítulos, pues relación interpersonal tras relación interpersonal, y Pablo está ampliando cada tema para que sepamos cómo llevarnos con los demás. Pero como esa es conferencia de la familia, no vamos a entrar en cada una de estas, sino vamos a tomar nada más 4, las primeras 4 que se mencionan ahí,
Pero también vemos en estas cuatro un orden que Dios establece para la familia. Si estamos hablando de familias consagradas, como es el tema, está nevando acá. De hecho, yo llegué emocionado por ver el volcán Misti y bajando del avión, pues teníamos ese túnel que ponen ahí, que tienes que bajar y pues o sea, bajas del avión y salimos y justo sabía que había una ventana al fondo y pues estoy emocionado pasando por ahí, veo al fondo y es pura neblina. Todavía no he visto ningún volcán. He visto el cerro acá de Arequipa, pues detrás de la casa donde nos estamos hospedando, pero no hay nada de nieve encima y pues hay algo de polvo, pero parece Lima. Entonces, pues está nevando algo y me está haciendo feliz. Aquí está mi nevada. Y pero vemos acá, eso no tenía nada que ver con nada, pero aquí estamos. Vemos acá en estos textos, pues cuatro verdades o cuatro enfoques que debemos tener para nuestras familias. Pues Pablo establece el orden que siempre se ve a lo largo de la Biblia, pero Pablo mismo lo establece acá en estos textos de cuál debe ser el orden de enfoque para la familia. La primera cosa que vemos es Efesios 5, versículo 18, lo que acabamos de leer. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de llegar a hablar de la familia, antes de llegar a hablar del matrimonio, antes de llegar a hablar de la crianza de hijos, Pablo dice de que todos debemos ser llenos del Espíritu. Y hasta utiliza el ejemplo del vino para describir la llenura del Espíritu Santo. Pues ustedes quizás el domingo después de comer su adobo, ya pues el anisado, si uno toma demasiado anisado, de pronto empieza a afectar sus acciones. No digo de ustedes, sino de otras iglesias que a lo mejor hayan llegado acá. Pero no, pues uno empieza a tomar el licor, uno empieza a tomar el alcohol y de pronto pues por haber tomado demasiado, sus acciones empiezan a cambiar. Y Pablo dice, de la misma forma debemos llenarnos con Dios para que nuestras acciones sean diferentes. Muchos pues ven un versículo así y dicen, ¿cómo saber si estoy lleno del Espíritu Santo o no? Pues la respuesta es simple. ¿Cómo saber si uno está embriagado, si uno está borracho? Pues sus acciones reflejan de que ha tomado demasiado. Las acciones del cristiano reflejan de que Dios está haciendo algo en él. Y Pablo dice que antes de hablar de la familia, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Luego, versículo 21 del mismo texto, nos dice el siguiente punto. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo que me da risa a veces de ese pasaje es que todos los maridos quieren llegar al versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y es como Pablo pusiera una pausa justo antes de llegar a este versículo para decirnos a todos de que podamos someternos los unos a los otros, todos. Pues antes de llegar a este punto de que, pues de la relación matrimonial, Pablo dice que todos debemos estar dispuestos a someternos, dice en otro texto, a preferirnos en Romanos 12, pues debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, dice en otro texto. Y pues Pablo habla una tras otra vez de que debemos ver a los demás y dar preferencia a los demás y andar sometiéndonos a los demás, sacrificando lo nuestro para ayudar a los demás. La primera cosa que vemos en este texto es la llenura del Espíritu Santo. La segunda cosa es la sumisión mutua de todos. Luego vemos el enfoque en el matrimonio. En el versículo 22, pues empieza a hablar de las casadas, el versículo 25, los maridos, y lo resume todo en el versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pues vemos el resumen de este texto sobre el matrimonio que vamos a desarrollar en estos días, pero pues vemos el enfoque en el matrimonio y luego, capítulo 6, versículo 1, vemos la crianza de los hijos. No es casualidad que Pablo haya planteado estos cuatro temas en este orden. Lo más importante para cada uno de nosotros debe ser someternos a Dios. Y después de someternos a Dios, lo segundo más importante para cada uno de nosotros debe ser tener esa sumisión mutua. Debe ser preferir a los demás.
Debe ser preferir y exaltar y pues ayudar y querer pues ser de bendición para los demás. Y después debe ser el enfoque del cristiano el matrimonio y después del matrimonio los hijos. Pues muchas veces salimos de este orden y pues en muchas familias pues Dios no tiene lugar, los hijos son primero, el matrimonio se olvida y nadie está buscando someterse a nadie más. ¿Por qué? Porque estamos fuera del orden divino y luego nos preguntamos por qué vemos tantos problemas en nuestros hogares. Pues como digo, en esta semana vamos a estar desarrollando de varias formas este texto y esta idea de este orden de Dios, pero les quiero dejar con esta idea de que cada uno de esos enfoques es más importante que los que siguen y cada uno de estos enfoques sirve como base para los que siguen. Someternos a Dios debe ser la cosa más importante para cada uno de nosotros. Luego someternos a los demás y preferir a los demás y querer pues dar preferencia a los demás. Luego debe seguir después de someternos a Dios. Luego sigue el matrimonio y después del matrimonio debe ser los hijos. Y yo no digo eso para menospreciar la crianza de los hijos. Es una prioridad mencionada por Pablo, mencionado de parte del Espíritu de Dios acá. Pero todo debe seguir este orden. La llenura, la sumisión, el matrimonio y luego los hijos. Como digo, vamos a estar desarrollando este tema y viendo este tema a lo largo de algunas historias en esta semana. Y la primera historia es una historia bien conocida para cada uno de ustedes, que quiero que me acompañen a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 vemos la historia de Noé. Y estoy seguro que hasta podríamos pedir a los niños que enseñen la historia de Noé y pues harían un excelente trabajo, pero quiero examinar esta historia a la luz de la familia de Noé. El año antepasado pasé todo el año los domingos en la noche pues tomando una historia de la Biblia y hablando de la familia en esta historia. Pues todo el año, pues también sirvió como para dar un panorama de tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y hablar de todo el contexto, pero servía para ver y examinar cada familia y cada historia en la palabra de Dios que pues hablaba de la familia, examinar lo bueno y lo malo de cada una de estas familias. Pero les quiero hablar en esta primera noche acerca de esta historia de la familia de Noé. Pues vamos a ver en esta historia una verdad importantísima que, pues si bien podemos hablar mucho de Noé y podemos hablar mucho de lo que él hizo, pues vamos a estar en Génesis 6 y 7, pero quiero que empiecen conmigo Génesis capítulo 7, versículo 7. Y ahí vamos a empezar y vamos a ver cómo es que Noé llegó a ser tan conocido y tan famoso como es hoy en día. Dice Génesis capítulo 7, versículo 7, por causa de las aguas del diluvio, entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Pues les quiero compartir una verdad que a la vez es obvia, pero nos debe obligar y nos debe producir en nosotros pues un pensar. Noé salvó a todos por salvar a su familia. Noé salvó a todo el mundo. Todos nosotros somos producto de la obra de Noé. Noé salvó a todos, pero ¿cómo es que Noé salvó a todos? Noé salvó a todos por salvar a su familia. La forma en que Noé llegó a salvarnos a cada uno de nosotros y a pasar esta vida a cada uno de nosotros no fue en construir el arca, no fue en pues juntar los animales, no fue en meterlos, no fue en cuidarlos durante los 130 días o lo que fuera, no fue en pues hacer de que esos animales saliesen luego del arca. La forma en que Noé salvó al mundo fue por salvar a su familia. La Biblia dice, Noé entró con todos en el arca. Entró con sus hijos, con su mujer y las mujeres de sus hijos. Pues en esta noche vamos a ver cómo hizo Noé para que su familia le siguiera.
Porque si algo podemos captar de esta historia es que Noé logró convencer a su familia y a pesar de no lograr a convencer a nadie más, a pesar de humanamente tener un fracaso total de su ministerio porque solamente llegó a salvar los animales aparte de su familia, todos nosotros somos producto de esta obra de Noé. Noé salvó a todos por salvar a su familia. Gracias, Señor, por esa noche. Úsanos, háblanos, dirígenos, pues que tomes control de ese tiempo, que tomes control de pues todo lo que seamos y lo que hagamos y lo que podamos pensar y decir en esa noche, Señor. Te pido que tomes control de todo. Úsame a mí, Señor, y usa a todos los que están aquí para poder examinar tu palabra, ver estas verdades y poder aplicar las mismas a nuestra vida. Bendícenos, Señor, ayúdanos. En tu nombre pedimos todo. Amén. Si vemos algo en la historia de Noé es que Noé era un hombre bien ocupado. Creo que está en sus notas ahí. No era un hombre bien ocupado. La Biblia dice, Génesis capítulo 6, versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y se engendraron hijos, ellos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, rayaré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Luego la Biblia dice, versículo 14. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de Ofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. La Biblia nos dice de que, pues, versículo 22, lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No era un hombre bien ocupado. Dios le manda a él de que tenga ese proyecto, y no era un proyecto cualquiera, sino pues era un proyecto tremendo. Pues si uno empieza a calcular pues las medidas que Dios le dice a Noé que pudiese construir esa arca, pues es asombroso lo grande que era este arca. Pues un codo es más o menos 45 centímetros. Entonces, si sacamos las medidas, estamos hablando de este arca era unos 137 metros de largo, que es casi una cancha de fútbol y medio. Son unos 23 metros de ancho. Sería la medida de unas pues 4 o 5 combis puesta una tras otra, tras otra, tras otra, y así de ancho era este arca, y luego de alto tenía 14 metros de altura. Estamos hablando de un edificio de 4 o 5 pisos. Entonces, cuando Dios le manda a Noé que pudiese construir este arca, pues no estaba hablando pues algo pequeño, algo insignificante, sino Dios le está mandando que pueda hacer un proyecto, un superproyecto, un megaproyecto, y por cierto, está solamente él. Nadie más le quería ayudar. Lucas 17, Jesús habla de lo mismo, pues él tenía que hacer todo el trabajo, los demás se reían, pues se burlaban de él, nadie más le quería hacer caso. Él tenía que hacer todo el trabajo, tenía que ir a cortar los árboles, tenía que transportar los troncos, pues preparar la madera. Se cuenta la historia de que hace unos años hicieron una réplica de ese arca según las medidas bíblicas en pues Holanda. Y esta réplica requirió unos 14,000 árboles. Pues cuando la Biblia dice que Noé tomó 120 años, me sorprende que no había tomado más tiempo aún. Pues él todos los días, te imaginas, pues cortando un bosque entero, y Noé está yendo día tras día tras día a cortar. No está yendo pues separando, preparando la madera, pues cortando, fabricando, pues juntando, levantando día tras día tras día por 120 años. Pero no solamente construir el arca, sino que la Biblia también dice en 2 Pedro 2,
que si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas trayendo de diluvio sobre el mundo de los impíos, pues esa palabra pregonero de justicia quiere decir que él predicaba. Entonces está construyendo el arca y todo el mundo que sale para burlarse de él les está predicando del juicio venidero que pronto llegaría a destruir pues su existencia. Noé predicaba durante el tiempo que construir el arca, nadie le escuchaba, pero seguía predicando. Si algo vemos en la vida de Noé es que Noé era un hombre bien ocupado. Pero la segunda cosa que vemos en esta historia es que Noé y su esposa formaron un equipo inquebrantable. La Biblia nos cuenta que Noé empezó a construir a los 500 años. Más adelante, al contar las genealogías de Noé, pues nos dice que Noé empezó a construir a sus 500 años. Y después, por unos 120 años estuvo construyendo, pero durante este tiempo la Biblia dice que él dio a luz a sus 3 hijos. Pues la Biblia no habla mucho de la esposa de Noé, pero algo sabemos de ella, de que era la esposa más fiel. ¿Te imaginas que todo el mundo le cree loco a tu esposo y sigues con él y le das hijos a tal punto que sus hijos están siguiéndolo todavía, ayudándolo todavía y pues aportando a este proyecto que todo el mundo se está burlando de ustedes y aún estás ahí? Después de empezar, su esposa dio a luz 3 veces, pero Noé seguía construyendo y ¿te imaginas lo que hubiera pensado esta esposa? Llevas unos 20 años viendo a tu esposo ser el único en el mundo que sabe algo. La Biblia nunca nos dice que Dios le apareció a ella. Ella está confiando en la palabra de Noé, que Dios le había dicho a su esposo de que así fuera y pues nadie más lo cree. Pero aún así ella cree en lo que Dios está haciendo a través de él. Todos le están llamando loco y me imagino que habían días en que ella casi los creía. Me imagino que habían días en que ella casi pues decía, pues todo el mundo lo cree loco, pues ¿cuál sería la diferencia si yo empiezo a dudar de lo que Dios está haciendo? Pero vemos a lo largo de este proyecto que ella está ahí. Está entrenando a sus hijos a poderlo ayudar, está pues acompañándolo en cada momento, está haciendo todo para que la familia como tal pudiese seguir intacta y ella sigue con él y juntos siguieron en lo que Dios deseaba para los dos. Vemos una esposa que creyó a pesar de todo. Cada rechazo de los demás. ¿Te imaginas lo que le hubiesen dicho? Noé básicamente sin querer se está aislando de todos los demás porque les está diciendo, por su forma de vivir, Dios te va a matar. Ese no es un mensaje para ganar amigos. No es que Noé hubiese sido elegido como el más popular de esta región, sino él está diciendo a todos de que estaban mal, de que necesitaban arrepentirse, de que necesitaban ayudarlo, de que necesitaban entrar con él en ese arca y todo lo demás le dicen locos, pero la que siempre estuvo a su lado fue su esposa. No es parte del sermón, pero ¿cuántos hombres podrían hacer más en esta vida si tan solo creyera en él, la esposa que Dios ha puesto a su lado? Vemos número 2, Noé y su esposa formaron un equipo inquebrantable. Número 3, los hijos de Noé, algo que vemos en esta historia, los hijos de Noé tenían cada oportunidad para desviarse. La Biblia nos dice en Lucas, acompáñenme a Lucas 17. Acompáñenme ahí, Lucas 17. Lucas 17. Versículo 26, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pues la Biblia dice ahí de que pues el mundo de Noé, pues fue tanto de que ellos estuvieron enfocados en su propia cosa y así será un ejemplo y será pues igual al mundo como será cuando venga el Hijo del Hombre para rescatar los suyos. Entonces, algo que podemos sacar de esta verdad es que el mundo de Noé fue peor que nuestro mundo hoy en día, porque Dios todavía no ha llegado.
Y dice que cuando venga Dios, el mundo será igual que lo que lo que fue en el tiempo de Noé. Entonces, al no haber venido Dios, todavía sabemos que pues el mundo entonces no ha llegado a este punto. Y si tú crees que los jóvenes, tantas veces he escuchado a pastores decir, los jóvenes, pobres los jóvenes, pues no hay esperanza para ellos hoy en día, mira toda la influencia que está en este mundo, pues hubiese sido toda esta influencia y más en los tiempos de Noé. Pues más perversidad, más pecado, más malas influencias, más oportunidades para que un joven se desviara del plan de Dios. Pero la Biblia dice también que estos hijos de Noé llegaron a casarse. Pero algo que falta en esta historia es que los suegros de los hijos de Noé no subieron con ellos. Entonces, desde ya se nota la influencia familiar que hubiesen tenido tanto los hijos como las esposas de los hijos de Noé. ¿Te imaginas, pues, Sem, el hijo de Noé, cómo hubiese sido cenar con la familia de su esposa? ¿Aún sigues ayudando a tu papá? ¿Qué dice tu papá? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha predicado hoy? Bueno, el mismo mensaje que lleva 114 años predicando. ¿Que no ha terminado ese texto todavía? No, peor todavía. Estuvimos hablando de la predicación expositiva, pues Noé predicó el mismo mensaje 120 años. Y pues a veces decimos, pues el pastor, yo prediqué 75 sermones en Hechos, pues empezando hace 2 años y terminando el año pasado, y la iglesia decía, pastor, otra vez en Hechos, que ya vamos 60 mensajes. Noé predicaba el mismo mensaje 120 años. Y pues te imaginas, pues cómo hubiese sido la cena con la familia de la esposa de Sem. Y sus suegros diciendo, pues a Sem, pues, ¿aún sigues ahí? ¿Y qué vas a hacer? Supuestamente, pues pronto viene esta destrucción, ese juicio de Dios. ¿Y qué vas a hacer cuando venga? Pues, ¿tú de verdad crees en esto? ¿No sería más fácil ir a trabajar en otra cosa? ¿Qué futuro le vas a dar a nuestra hija? ¿Qué futuro le vas a dar a nuestros nietos en algún momento? ¿Qué futuro le piensas dar y le piensas ofrecer? ¿Y cómo hubiese sido esta influencia en la vida de los hijos de Noé? Los hijos tenían influencia ajena a la de Noé. El mundo se burlaba de su papá. Los familiares de Sem, Cam y Jafet hubiesen pensado que Noé era un hombre loco que no tenía nada de razón, y los hijos hubiesen escuchado de todo. Pues día tras día tras día, te imaginas, no sé si tenían colegio en ese entonces, pero mandarlos a colegio a que puedan escuchar todos los días que tu papá aún sigue en esto. Y pues hubiesen sido la burla de todo el vecindario y toda la zona, pues todos diciendo, Noé aún sigue construyendo esto, pues no hemos visto ni lluvia, pues ni sabemos qué sería la lluvia, y Noé sigue construyendo. Yo crecí en los Estados Unidos, siempre llueve ahí, pues siempre era raro pensar en que ellos no sabían lo que era la lluvia, y ahora vivo en Lima y lo entiendo muy bien, porque nunca llueve en Lima. Pero pues ellos no hubiesen nunca visto la lluvia, no hubiesen pues percibido lo que sería, pero vemos que día tras día tras día están ahí escuchando a todos con cada oportunidad de desviarse. Pero lo que vemos en esta historia es que Noé logró convencer a su familia a subirse con él, y así salvó al mundo entero. No era un hombre ocupado, pero sus preocupaciones y sus trabajos nunca le quitaron el tiempo y la influencia en su familia. Noé tenía cada oportunidad de perder a la esposa porque mira todo el proyecto que tenía que levantar, pero logró convencer a su esposa a subirse con él. Los hijos de Noé tenían cada oportunidad para desviarse, para ir por otro camino, para escuchar a otro, para hacer caso a sus suegros, para recibir pues el consejo de quien sea menos el de Noé, pero llegaron a subirse con él. Las nueras de Noé, las tres, pues decidieron optar más por la palabra de Noé que la palabra de su propia familia. ¿Te imaginas cómo hubiese sido el sentir estos primeros días en el arca? ¿Cómo hubiese sido para la esposa de Cam? Despidiendo a su familia, y de pronto se cierra la puerta del arca y se da cuenta de que todo es real, de que su familia jamás la va a ver otra vez.
Los hijos de Noé, todos los amigos de la infancia que jamás los van a ver otra vez. Pero Noé logró convencer a su familia a subirse con él. Y así salvó al mundo entero. Amén. 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 Tu trabajo jamás será una excusa para perder a tu familia. Sí. ¿Te imaginas si Noé hubiese salvado a todos los animales y hubiese perdido a su familia? Tendríamos un mundo hoy en día muy bonito, pero no estaríamos nosotros para disfrutarlo. Noé llegó a construir el arca, pero ¿te imaginas el arca sin que haya su familia adentro? Y muchas veces en este mundo, el mundo nos convence de que todo es más importante que nuestra familia. De que todo, pues los quehaceres y todos los planes y todos los propósitos y el trabajo y pues todo lo que tendríamos que cumplir es más importante, pero Noé entendió de que su proyecto más importante no era juntar animales, no era pues construir el arca, sino era poder salvar a su familia. Amén. Amén. El trabajo más importante de Noé no era predicar y salvar a otros, sino salvar a los suyos. Así es. Si bien Noé tenía como prioridad construir el arca, lo vemos porque construyó el arca. Si bien Noé tenía como prioridad juntar los animales, lo vemos porque juntó a los animales. Si bien vemos que Noé tenía como prioridad predicar y pregonar justicia, ¿por qué lo vemos? Porque la Biblia dice que lo hizo. Lo que más logró hacer no era convencer a los de su propia familia. Así es. Hay muchos de nosotros que damos más prioridad a todo este mundo y nos olvidamos de lo importante que es la familia. Para muchos de nosotros, la cosa más importante que vamos a lograr en esta vida es entrenar y dedicar tiempo a invertir en nuestra familia. Y nunca será la cosa más importante, porque los años pasan y en temas nunca será la cosa más urgente, porque los años pasan y siempre hay cosas más urgentes. Siempre surgen emergencias y pues en el ministerio pues siempre pasa así, estuvimos hablando el día de hoy un poquito de eso, siempre pasan pues cosas no previstas y cosas no pensadas y pues uno no está preparado, pero si perdemos a la familia, muy poco de lo demás que podríamos hacer va a tener valor. Así es. ¿Cómo hubiese sentido Noé? Nadie más lo creía. Día tras día predicando y todos se burlan de él. Pero logró convencer a 7 personas. Y eran las 7 personas más importantes en su vida. Quizás no llegues a cumplir nada más en esta vida, pero que no pierdas a tu familia. Así es. ¿Por qué la importancia de una conferencia así? No que lo demás de la iglesia no sea importante, pero la iglesia se construye a base de familias fuertes. Y si tenemos familias consagradas, tendremos entonces una iglesia consagrada. Si tenemos familias entregadas a Dios, entonces el producto será una iglesia entregada a Dios. Yo no pienso menospreciar todo lo demás que estás haciendo en este mundo, pero no pierdas a tu familia por ganar a todo lo demás. Hay tantos de nosotros que nuestro enfoque está en todo. Tenemos quehaceres, queremos avanzar en el trabajo, queremos ganar fama, queremos convencer a otros. Hay hasta hay aquellos que se dedican a la iglesia y priorizan la iglesia más que la familia. Y no estoy diciendo de que pues dejes de llegar a la iglesia para enfocarte en la familia, sino que traigas a tu familia a la iglesia. Pero hay muchos de nosotros que sacrificamos a nuestra familia para ganar a todo lo demás. Y en la historia de Noé, si él lo hubiese hecho, nada de lo que hizo hubiese tenido valor. Si hubiese perdido a estas 7 personas, a esas 4 mujeres y 3 hombres, el arca no hubiese tenido valor. Los animales no servirían para nada. El diluvio pues serviría nada más para destruir lo que él desde ya había perdido. Y para muchos de nosotros, nos olvidamos de que lo más importante en esta vida, la prioridad más importante que Dios nos ha dado es poder criar y poder pues cuidar de nuestra familia. Tu responsabilidad es guiar a tu familia y quizás sea lo más importante que hagas en este mundo. Padres, tu responsabilidad es ser cabeza de hogar.
antes de ser el mejor trabajador, antes de lograr pues ser conocido y reconocido por tu trabajo. Y cada hombre tiene ese deseo en sí de llegar a ser reconocido por lo que está haciendo, y cada hombre pues anhela de que alguien se pueda dar cuenta de lo que está haciendo, pero lo más importante que puedes hacer es cuidar de tu familia. Lo más importante que puedas hacer es poder criar a hijos que querrán buscar a Dios más adelante. Lo más importante que puedas hacer es enfocarte en tu matrimonio a tal punto que tu matrimonio tenga éxito. Noé salvó al mundo por salvar a su familia. Pues en esta semana, mientras vamos hablando de estas cosas, quiero que todos podamos estar pensando de que más allá de todo lo que podríamos hacer, Dios nos manda que cuidemos de la familia. Debemos someternos a Dios primero. Debemos ponernos pues en un segundo plano para preferir a los demás. Luego debemos enfocarnos en el matrimonio, enfocarnos en los hijos. Y hasta eso pues viene antes del trabajo, porque el capítulo 6, versículo 5 de Efesios recién empieza a hablar de siervos y amos, pues el trabajo siempre vendrá después de la familia. Que no pierdas a tu familia buscando ganar a todo lo demás. No sacrifiques a tu familia tratando de ser el mejor en algo que no sea tu familia. Noé salvó al mundo por salvar a su familia. Gracias, Señor, por esa noche.